Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. Finalmente ha concluido esa increíble racha que tenía el campeón del mundo Magnus Carlsen de 125 partidas sin perder a ritmo clásico. Simplemente una barbaridad. Pero como todo tiene un inicio y un fin, precisamente el día de hoy en la quinta ronda del Altibox Norway Chess, irónicamente, Magnus, quien se encontraba de primero en la tabla en solitario, terminó perdiendo su partida clásica contra el que hasta ese momento ocupaba el último lugar. Hablamos del gran maestro polaco Duda Jan Krzysztof, quien fue el verdugo de Carlsen y quien acabó con esta increíble racha. Pero veamos. Duda, el gran maestro polaco con piezas blancas, inicia la partida con E4. Magnus responde con C6, una defensa Caro-Kann, D4, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4 y caballo F6. Una línea que en lo particular no me gusta porque simplemente después de la jugada que hace Duda, caballo por F6 jaque y E por F6, pues las blancas quedan con una mejor estructura de peones, ya que las negras quedan con esos peones doblados en la columna F. Por supuesto es perfectamente jugable y para nada estoy diciendo que no es mala, simplemente que a mí particularmente no me gusta. C3 de las blancas, alfil D6, alfil D3, enroque, dama C2, por supuesto se amenaza alfil por H7 jaque, torre 8 jaque, caballo E2 y H5. Magnus rápidamente se lanza por el flanco de rey con esta jugada que es digamos que interesante. Lo más normal por supuesto es jugar H6 y esperar a que las blancas decidan por dónde se van a enrocar. Después de jugar H5, Magnus avisa que su ataque o su ofensiva va a ser por el flanco de rey, por lo que Duda ahora tiene que pensar si enrocarse corto o largo. Alfil E3 del polaco, caballo de 7 de Magnus y enroque largo. Finalmente Duda decide que lo mejor es enrocarse corto y rápidamente Magnus inicia su ofensiva por el flanco dama con la jugada B5. Fíjense que si no era por el flanco de rey, entonces por el flanco de dama. Magnus lo que quiere es una partida llena de fuegos artificiales y acabar rápidamente con un ataque brutal a su rival. D5 de Duda, que no se inmuta. Si le atacan por un flanco, él responde por el centro, que aún no estaba controlado por Carlsen. C5 de Magnus, alfil por B5, primer sacrificio del noruego, un peoncito a cambio de abrir esa peligrosa columna B sobre el enroque de las blancas. Torre B8, C4 defendiendo el alfil, A6 y alfil A4. Fíjense que ahora sí la torre está ejerciendo presión sobre la columna B, específicamente sobre el peón de B2. Torre E7, caballo G3 y caballo E5 de Magnus. Hay que resaltar que en ese momento también era interesante la jugada caballo B6, amenazando el alfil de A4. Y si alfil C6, por ejemplo, entonces el sacrificio torre por E3 parecía bastante interesante. Y si F por E3, vendría la jugada H4. Luego de que se mueva el caballo, el alfil, por ejemplo, podría ir a E5, donde va a ser difícil de desalojar y va a seguir ejerciendo presión sobre ese punto de B2. Era bastante interesante esta línea, pero el campeón del mundo se va con caballo E5, una jugada también que parece buena, colocando su caballo en una buena casilla, vigilando puntos importantes. Caballo E4 de Duda, poco mejor tal vez era alfil D2, con la idea de tener ese alfil vigilando el pase de la dama hacia la casilla A5. Fíjense que la dama en cualquier momento puede ir a esa peligrosa casilla. Caballo E4 del polaco, torre EB7 de Magnus, ya se amenaza torre por B2 posiblemente, B3 de Duda, torre B4, alfil D2 y torre por A4. Un nuevo sacrificio del campeón del mundo. Esta vez es una calidad. La idea sigue siendo abrir esa columna B para venirse con todo al ataque. B por A4, alfil F5, fíjense que inmoviliza el caballo momentáneamente.
torre de E1 y H4 de Magnus. Digamos que en este momento no hace la jugada más enérgica. Era muy buena, o por lo menos parecía muy interesante, la jugada caballo G4. Fíjense que se amenaza simplemente caballo por F2, ya que el caballo de E4 está clavado. Y si por ejemplo la blanca jugaran alfil C3, ahora vendría la jugada alfil F4 jaque. Y ahora el rey se encuentra en una situación un poco peligrosa, ya que si rey de 1, entonces caballo E5, y las piezas negras parecen estar bastante bien. Fíjense que el caballo amenaza el punto C4, y si se hace alfil por caballo, por ejemplo, a las negras le quedaría esa peligrosa pareja de alfiles y parece que hay demasiadas líneas abiertas. Si por ejemplo después de caballo G4 las negras jugaran torre HF1 defendiendo el peón, simplemente con la jugada alfil E5 ya se tienen algunas amenazas serias sobre la casilla B2. Y si por ejemplo alfil C3, que parece una jugada que bloquea, entonces nuevamente alfil F4 jaque, y luego de caballo E5 pues se llegaría a la posición que ya vimos anteriormente. Así que caballo G4 era una jugada muy interesante, pero Magnus prefiere jugar H4, tras lo cual Duda juega H3, evitando un posible H3 de las negras. Caballo G6 de Magnus, torre E3 del polaco, tratando de llevar su torre a la casilla B3, defendiendo por completo ese flanco de dama. Caballo F4 de Magnus y G4 del polaco. Una jugada, digamos que interesante, porque también busca lo suyo por el flanco de rey, busca abrir la posición e iniciar un ataque por ese flanco. Pero era considerar la jugada torre B3, tratando de defender un poco todas las amenazas de las negras. Si por ejemplo caballo por G2 de Magnus, vendría alfil C3, y ahora parece que las blancas logran llevar su rey a buen resguardo para las casillas B o A B1 o A1. En vez de eso, Duda juega G4, también lanzándose a la ofensiva. Alfil G6 de Magnus, rey D1 del polaco. Y Magnus en este momento hace la jugada F5. Digamos que este es uno de los primeros errores graves. Hasta el momento los sacrificios del campeón del mundo habían sido bastante interesantes. Como se ve, la posición aún está compleja. Pero luego de F5 sí se empieza a ver que las blancas van a quedar con cierta ventaja. En este momento tal vez era mejor la jugada dama de 7, especulando con el F5 o con la entrada de la dama también por la columna B posiblemente. Luego de F5, Duda juega caballo por D6, dama por D6, G por F5, alfil H5 jaque y F3. Fíjense que ahora las blancas tienen dos peones de ventaja. Por supuesto, la posición no deja de ser compleja, pero con una buena defensa, si las blancas se quedan con estos peones, serán suficientes para ganar la partida. Dama F6 de Magnus, buscando entradas por el flanco de dama. Alfil C3, dama G5, dama E4, dama G2, torre H E1, y ahora una jugada que parece muy lógica, buscando tratar de conseguir material o parte del material sacrificado, resulta que es mala. Magnus juega dama por A2, lo que le da ahora sí una ventaja decisiva a Duda. Había que jugar F6 para tratar de continuar con la presión y mantener las piezas todavía bajo ataque. Fíjense que si por ejemplo dama por caballo, por supuesto sería un error gravísimo, porque vendría torre B1 jaque mate. Así que las piezas de Magnus todavía no se pueden capturar tan fácil. Pero luego de dama por A2, ahora sí Duda se va a poder defender y atacar al mismo tiempo, con la poderosa jugada dama C2. Se propone el cambio de damas, fíjense que no existen jaques buenos, y al mismo tiempo se amenaza la jugada torre E8, realmente muy fuerte, puesto que la dama vigila esa diagonal B1H7 por donde puede salir el rey. Dama por C4 de Magnus, ya no tiene más remedio que empezar a comerse todo lo que pueda para tratar de tener algo de material en el final. Y torre E8 de Duda. Tras esta jugada realmente la blanca ya tiene una ventaja decisiva.
Fíjense que si torre por E8, simplemente las blancas seguirían con torre por E8 jaque y después de rey H7 vendría una jugada muy bonita que es torre H8 jaque, simplificando la posición y ganando la partida, ya que después de rey por H8, alfil por G7 aprovechando el jaque a la descubierta, ya que la dama se encuentra indefensa en C4 y por supuesto la dama decidirá junto con el peón de D que se encuentra libre. Por eso Magnus luego de torre E8 no tiene más remedio que sacrificar nuevamente, en este caso la torre de B8 y juega rey H7, no hay más que hacer, puesto que si no quedaría simplemente perdido, pero también ya después de torre por B8 está completamente perdido. Ahora, muchos dirían por qué Magnus no abandonó en este momento. Bueno, simplemente porque ya para estas alturas de la partida, Duda tenía problemas con el tiempo. Digamos que ya tenía muy poco tiempo y Magnus buscaba de todas las maneras posibles sacrificar para intentar llegar a las 126 partidas invicto. Dama por D5 jaque, dama de 2, por supuesto Duda lo que quiere es cambiar las damas a toda costa, pero alfil por F3, Magnus no lo permite. Fíjense que el campeón del mundo tiene sus recursos aún estando básicamente con dos torres contra un simple caballo. Torres rey C1, dama por F5, Magnus sigue comiéndose todo lo que puede para intentar tener algún contrajuego con los peones. Y torre E3 de Duda. En este momento el polaco, debido a los apuros de tiempo, posiblemente no ve la mejor continuación que dama de 8, creando amenazas realmente serias. Por ejemplo, si caballo de 3 jaque, vendría rey de 2 y se amenaza simplemente la jugada dama H8 y dama por G7, tras lo cual las negras están completamente perdidas. Luego de torre E3, Magnus continúa mareando todo lo que puede con la jugada caballo E2 jaque, rey B2, caballo por C3, dama por C3, dama F4, dama de 3 jaque, F5. Fíjense que con tanta ventaja igual no es fácil ganarle al campeón del mundo. Qué difícil es ganarle a Carlsen. Se está amenazando en este momento simplemente la jugada dama por B8. Torre F8, dama B4 jaque, rey C1, alfil E4, amenaza a la dama, dama B3, proponiendo cambio por supuesto, dama D4, dama C3, dama D6, torre F7, se amenaza mate en G7, dama G6, torre D7, dama G1 jaque, rey B2, C4. Fíjense que Magnus sigue poniendo ahí pequeñas trampas a ver si en el apuro del tiempo Duda comete un error garrafal. Torre por E4. Es mejor eliminar ese alfil que le está amenazando cosas graves al polaco. F por E4. Torre D4. Dama F2 jaque. Dama D2. C3. Rey por C3. Y dama G3 jaque. Fíjense, una torre de ventaja tiene Duda y aún no es capaz de terminar o finalizar la partida. Magnus sigue consiguiendo jugadas para intentar marear. Ahora luego de rey B2 y dama por H3, Duda tiene otra cosa de qué preocuparse y es el peón de H, que junto con el peón de G libres pueden crear algún tipo de contrajuego. Pero es que realmente es una torre y es mucha ventaja, ¿no? Torre por E4 del polaco, dama G3, dama D4, dama G2 jaque, rey C3, dama F3 jaque, rey B4, dama F8 jaque, Magnus sigue dando todos los jaques posibles, rey A5, dama F5 jaque, rey por A6 y G5. Fíjense que aunque ahora Magnus tiene dos peones libres, no son suficientes para compensar esa torre de menos y mucho menos por ese peón de A4 que ahora se transformará dentro de poco en una dama. A5 de Duda, H3 de Magnus. Y ahora Duda sí consigue la continuación ganadora para que Magnus se rinda. Tú la puedes ver. Simplemente hace la jugada torre E7 jaque y luego de rey G6, dama G7 jaque, rey H5,
dama H7 jaque, rey G4 y ahora torre E4 jaque. Y Magnus decide que ya no puede hacer nada para mantener su invicto y decide abandonar la partida, ya que simplemente está perdiendo la dama. Si por ejemplo en este momento Magnus hubiese jugado dama por H7, pues simplemente duda tendría torre por H7 jaque y luego de rey G4 simplemente entonces rey B6 y el peón de A decide. Las negras no van a alcanzar a coronar o a crear problemas con esos peones libres, mientras que las blancas coronarán rápidamente su peón en A8. Bien amigos, ¿qué les pareció la forma en que Magnus perdió su increíble invicto? ¿Creen que arriesgó demasiado en esta partida o ya era hora de que perdiera esa increíble racha? Déjenme en sus comentarios qué opinan, si alguna vez volveremos a ver una racha de este tipo en algún jugador o si el mismo Carlsen podrá superar su récord. Si les gustó el video, les invito para que le den un like, para que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez en todas sus redes sociales. También les invito a que se suscriban, recuerden que es completamente gratis y a mí me ayudarían muchísimo para seguir creciendo. Pueden activar las notificaciones para que estén pendientes de nuestros videos. Por acá les estoy dejando otros 2 videos para que sigan disfrutando de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.